En el día de las elecciones, cuando se habló de democracia, cuando se habló del acceso igualitario al voto, cuando se habló de este padrón electoral que a mí me parece tan increíblemente extraño, y cuando a partir de aquello se establecen y se extrapolan una serie de situaciones, hay una que no entra en la consideración, al menos masiva: el transporte. ¿Cómo nos movilizamos en un día de elecciones? ¿O tenemos acceso igualitario al transporte en un día de elecciones? Que es un tema que nos lleva a la reflexión y a la entrevista que viene a continuación, Sandra. Por supuesto, vamos a hablar una vez más de la movilidad de nuestro país, que también marca diferencias, ¿no?, entre los ciudadanos a lo largo de todo Chile. Está con nosotros el académico de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Pontificia Universidad Católica Valparaíso, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, ingeniero matemático, máster en operaciones, doctor de transportes y logística. Franco Basso, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Aldo y Sandra. Franco, bueno, partir preguntándote, por cierto, por aquello, ¿no?, por las condiciones del transporte en medio de unas elecciones, sobre todo unas tan complejas como las del fin de semana pasado, para garantizar o para facilitar la participación ciudadana. Sí, hubo buenas y malas noticias durante el fin de semana. Del lado de las buenas, tuvimos gratuidad en más de 2.100 servicios, incluyendo el Metro de Santiago, el Metro de Valparaíso, el Biotren, además de una serie de otros servicios concesionados. Hubo un compromiso de parte del gobierno de mantener las frecuencias a lo largo de Chile, tal y como si fuese un día laboral de lunes a viernes. La mala noticia, o una de las malas noticias, es que esa promesa no se cumplió. Nosotros hicimos mediciones durante el fin de semana, y particularmente una que fue muy decidor el día domingo, cuando hubo una serie de personas que estaban reclamando que no habían buses en la calle en Santiago, y el día domingo a las 17 horas nosotros medimos 3.800 buses en la calle. Para que la gente que nos está escuchando se haga una referencia, el sistema de transporte público de Santiago tiene 6.700 máquinas disponibles, de las cuales estaban, como dije anteriormente, operando solamente 3.800, y en hora punta, mañana y punta tarde, se mueve normalmente de lunes a viernes 6.000 máquinas, es decir, estábamos 2.200 buses por debajo de la promesa que hizo el gobierno, que era mantener la frecuencia de día de semana. Franco, el tema se ha discutido más de alguna oportunidad en términos de la necesidad de establecer una suerte de política, una política pública permanente, sostenida en el tiempo, y ahora aún más debido a la gran cantidad de elecciones que vamos a tener este año, y varias de ellas en invierno. Hay una foto que es estremecedora en el marco de la jornada del fin de semana, que es los habitantes de una isla en Chiloé haciendo cola para tomar el bote que los conducía a la votación. En términos generales, ¿qué deberíamos establecer como parámetro para el día de las elecciones y el transporte público? Yo creo que hemos ido avanzando. Antes no teníamos gratuidad, lo hemos tenido en algunas elecciones, pero no es la tónica de las últimas décadas. Yo creo que eso ya llegó para quedarse, y debiésemos avanzar en tener gratuidad no solamente en metro aquí en Santiago, sino también en los buses. Contra todo lo que la gente pudo haber pensado, mucha gente cuando se subió a la micro se encontró con la sorpresa que no era gratuita. Muchos no lo sabían porque simplemente escuchaban que el transporte iba a ser gratuito, pero esto solamente corría para el metro. Yo creo que tenemos que avanzar efectivamente, como decías tú, Aldo, en una política que sea un poco más constante y que no esté negociándose pocos días antes de las elecciones. Lo que estamos observando siempre es que se generan proyectos de ley que apuntan a generar transporte público gratuito, por ejemplo, pero esto se hace elección a elección. Eso se presta para muchas malas prácticas, para que personajes políticos puedan tratar de sacar beneficio, porque obviamente es muy difícil desde otros grupos poder oponerse a ese tipo de políticas, porque justamente son las elecciones que pueden costarle los cargos. Por lo tanto, hay que tratar de tener una mirada más a largo plazo y que sea capaz de asegurar a todas las personas que quieren votar que tengan una opción que sea barata o idealmente gratuita, que tengan las frecuencias que corresponden, algo que no ocurrió en Santiago y en todas las capitales regionales de Chile, y para las zonas más alejadas, como lo que tú comentabas, en archipiélagos que pueden tener menor accesibilidad,
para ese día es clave que desde el Estado se puedan generar las condiciones para que todos puedan participar. Es tremendamente relevante para la democracia que toda la persona que quiera participar lo pueda hacer, y el transporte público no puede ser un impedimento para que ello ocurra. Ahora bien, todo tiene sus limitantes y claramente uno no puede echarle la culpa al transporte público, por ejemplo, de la disminución que vimos el fin de semana en comparación con la otra fecha del plebiscito. Claro. Tuvimos 7.5 millones que votaron en el plebiscito, poco más de 6 millones que votó en esta situación, y si bien es un antecedente a tener en cuenta el transporte público, no todo se explica por eso, pero sí es necesario que el transporte público pueda jugar un rol para facilitar la participación y que no sea un impedimento más. Por supuesto, pero aquí estamos hablando también de coordinaciones y de voluntades, Franco Basso, porque, por ejemplo, nos escribe un auditor que es conductor del Transantiago y nos dice que como la gratuidad no corría para los buses, pero los anuncios estaban medio descoordinados, la gente creía que sí, entonces a él le llegaron, lo empapelaron en buen chileno, en los distintos tramos, porque cuando finalmente decidió abrir la puerta de atrás ya y evitarse los malos ratos y los retos. Y aquí cuando pensamos, por ejemplo, en las zonas rurales de nuestro país, donde efectivamente a veces hay que tomar también distancias largas para trasladarse, cuando pensamos en el transporte en las comunas de regiones que no son tan, a lo mejor, expeditos como los que puede haber en las grandes ciudades o en las capitales regionales incluso, esto es una coordinación necesaria con mucha anticipación, que efectivamente tenga que ver también con las voluntades de privados y del Estado. Sí, y aquí hay algo central que tiene que ver con un tema que es más de fondo, que es la descentralización. Es muy difícil coordinar este tipo de medidas excepcionales, como son transporte público para elecciones, de manera centralizada como ocurre ahora. Y justamente lo que pasa es que es muy difícil que el Ministerio de Transporte pueda tener el músculo para poder verificar que en terreno se esté cumpliendo lo que ellos están diciendo que tiene que ocurrir. Por ejemplo, que haya transporte público y que no se esté cobrando, que estén funcionando las barcazas en Chiloé, etcétera. Y por eso yo creo que es tremendamente relevante poder avanzar en un traspaso de competencia de autoridad para los gobernadores regionales que puedan tener la potestad de administrar el transporte público en su región. Eso actualmente no está dentro de las competencias que tienen los gobernadores regionales, y yo creo que tiene que ir avanzándose hacia un traspaso paulatino que incorpore también, obviamente, traspaso de capas técnicas. Hoy en día las intendencias tienen muy pocas capas técnicas para poder administrar distintas aparatos del Estado, pero si por ejemplo tuviésemos gobernadores que tuviesen el músculo de saber dónde hay que colocar los buses, obviamente ellos tienen un mucho mejor conocimiento de su territorio, y es mucho más simple cuando se organiza a nivel regional para este tipo de situaciones que simplemente esperar a que desde Santiago se puedan resolver los problemas que hay en Tierra del Fuego. Por lo tanto, este es un buen momento nuevamente para poder poner los acentos en que es clave avanzar en una traspaso de competencias de transporte para los nuevos gobernadores regionales que permitan tener sistemas que sean mucho más avanzados. Fíjate tú que me preguntaron harto el día domingo cuando yo subí este tuit de la información que había aquí en Santiago, qué pasaba en regiones. Y la verdad es que en regiones no tenemos datos de líneas que nosotros podemos utilizar, que la sociedad pueda ir monitoreando. No sabíamos, por ejemplo, cuántos buses había en Valparaíso, cuántos buses había en Concepción, y eso es algo que da muestra nuevamente de la diferencia que existe entre los sistemas de transporte público en Santiago y el resto de las ciudades. Yo he planteado que para todas las ciudades que tienen más de 200.000 habitantes se tiene que tener un sistema de transporte público integrado con distintos modos que permita pagarse con una tarjeta equivalente a la VIP y que permita tener una administración regional a cargo del gobernador y que permita tener datos en línea para tomar decisiones si es que hay situaciones que no están ocurriendo como lo vimos el sábado y el domingo. O sea, solo como apunte, por ejemplo, María Regina desde Chillán nos dice que allá simplemente no habían buses circulando. Seth nos dice que de Maitencillo a Viña del Mar hubo solo 2 buses de línea Sol del Pacífico que recorrió a las 7:45 y otra a las 15 horas, por ejemplo. Claro, y eso es algo que efectivamente, mientras no se tenga un músculo a nivel de provincia y de región, es muy difícil que se pueda resolver de Santiago y por lo tanto hay que avanzar en ese sentido.
Franco Basso, te pregunto como doctor de transportes y logística, te pregunto en tu experticia, ya no sobre las elecciones, sino que en la pandemia. Hay un taco gigantesco en estos momentos a la salida de Santiago en el marco de los cordones sanitarios que ha implementado la autoridad como una manera de restringir la movilidad en el país, en un momento todavía muy crítico del desarrollo del coronavirus. ¿Cuál ha sido tu evaluación y tu experiencia en términos de cómo se ha manejado esa situación en términos de pandemia? En general, todo lo que tiene que ver con transporte público y transporte interregional ha tenido muchas deficiencias. En el caso de las ciudades, lo hemos planteado también hace harto tiempo, hay una serie de medidas que muchos académicos le hemos solicitado a las autoridades para poder mejorar la condición, disminuir los hacinamientos, que no han sido tomadas en cuenta. Las dos principales tienen que ver con aumentar las frecuencias, pero de manera real. Vamos a comenzar, esperemos, un proceso de desconfinamiento masivo en varios lugares de Chile y que va a requerir tener más buses. Es muy irrisorio pensar que con la misma cantidad de buses y la misma cantidad de personas que se están moviendo podemos estar siquiera cerca de mantener 1 metro de distancia. Por otro lado, tenemos que avanzar en administrar mejor la demanda, es decir, evitar que todos nos movamos a la misma hora. Y para eso, nosotros en febrero le hicimos llegar una propuesta al ministro de Economía y a la ministra de Transporte que planificaba un ingreso y egreso diferido al trabajo. Esa propuesta lamentablemente todavía no ha sido tomada en consideración. Y el problema es que ya estamos comenzando a ver, como bien decías tú, Aldo, problemas en la calle de tráfico mayúsculo. Y aquí hay diferencias dentro de los distintos modos. En el transporte público estamos recién superando el 50% de las validaciones que tenemos normalmente, pero en el caso del transporte privado ya estamos llegando a valores bastante cercanos a lo que teníamos antes de las cuarentenas. Y eso está dando cuenta justamente que las personas están decidiendo arrancar cuando sea posible el transporte público para subirse, ya sea al transporte privado, un automóvil particular que pudieron haber comprado con los retiros del 10%, o incluso a taxis. Hubo un estudio de Cabify hace ya cerca de un mes que mostró que el uso de taxi ha disminuido en comunas del sector oriente, obviamente por el efecto del toque de queda, pero ha aumentado, por ejemplo, en 400% en la comuna de La Pintana. Entonces la gente está haciendo esfuerzo, pagando de su bolsillo taxis, obviamente muchas veces en grupo, para evitar el transporte público, y eso ocurre porque no se está teniendo la seguridad que cuando yo voy a ir en transporte público, ya sea de manera local o de manera interurbana, no me voy a contagiar. Bueno, queda mucho por hacer y esperemos que finalmente se puedan ir tomando en consideración a la ciencia, que ha dado una serie de respuestas que debiesen ser tomadas en cuenta por el gobierno. Bueno, y todas esas realidades, Franco Basso, son las que nos hacen ver que debiéramos tener una planificación actualizada y nueva, tal vez, ¿no? Recién hablábamos con la alcaldesa electa de Valdivia y daba cuenta cómo había crecido el parque automotriz en la región. También tenemos súper claro la venta de automóviles de segunda mano, que aumentó muchísimo en nuestro país, como decías tú, por el retiro del 10%. A propósito de las elecciones este fin de semana, por ejemplo, y la ampliación de los locales de votación, a muchas personas las trasladaron a votar a lugares incluso más lejos de donde viven, teniendo locales súper cerca, y por eso hay muchos que, recordemos además, hasta el día de hoy se están cambiando en el servicio electoral de registro para poder votar más cerca de su domicilio, ¿no? O sea, distintas realidades que están marcando el tema de la movilidad y que tal vez hay que actualizar a nivel nacional para poder planificar mejor las ciudades y la movilidad, ¿no? Sí, de hecho ese último punto que tú tomas es súper relevante. Nosotros estuvimos hace algunos años ya analizando cómo estaba generándose la asignación de los votantes a los distintos locales de votación. Ese es un problema operacional y logístico muy interesante y muy relevante para la participación. Y la verdad es que lo que hemos ido observando es que con los cambios sucesivos que se han generado, varios de ellos obligados por la pandemia, o se acuerdan ustedes cuando hubo ese error del CERVEL que cambió a las personas sin consultarle, la verdad es que la asignación actual que tenemos de personas a locales de votación es tremendamente ineficiente, y eso es algo que desde hace harto tiempo se están levantando las alertas que requiere ser atacado. Existen en la ciencia chilena y en las universidades expertise para poder desarrollar
modelos matemáticos que permitan mejorar la asignación para que la gente no tenga que viajar 1 hora, 1 hora y media, ir a votar dentro de su misma comuna. Y eso es algo que va a requerir por parte del CERVEL, por parte de las autoridades, la mayor celeridad para poder resolverse. Están las capacidades técnicas, es difícil, la verdad, poder hacerlo durante este año, tenemos muchas elecciones, esto es algo que toma tiempo, pero una vez que pase este frenesí de elecciones, ya el próximo año esperemos que se haga un análisis completo de cuáles son los lugares de votación que se están asignando a las personas, porque según cálculos preliminares que nosotros hicimos, existe mucho espacio para poder hacer que las personas no tengan que viajar tanto tiempo en transporte público o en transporte privado a sus locales de votación en elecciones. Franco, gracias por estar con nosotros. Ha despertado francamente el interés de la gente, sobre todo en las regiones, por un tema que siempre es tan trascendente y a rato tan olvidado en el marco de las elecciones y del ejercicio democrático en nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Franco, solo una duda muy cortita. ¿Has recibido alguna respuesta de las autoridades respecto a esto que ustedes dicen que había menos buses de los que habían comprometido? No, yo tuiteé eso con los cálculos que nosotros hicimos de parte de los GPS. No, lo único que dijeron las autoridades es que habían muchos buses en la calle, y de hecho ellos mismos aceptaron en uno de sus tweets que tenían cerca de 3.000 y tantos buses. Lo que me hace pensar es que esto estaba planificado así. No hubo ninguna contingencia que hiciera de pasar de 6.000 a 4.000, y por lo tanto la verdad es que parece que nos mintieron nomás cuando nos dijeron que iban a mantener las frecuencias de semana.